Ya vimos la línea de tiempo, los avances, cómo se fue descubriendo esto. Y entonces vamos al primer porqué. ¿Por qué es necesario usar redes aisladas en salas críticas hospitalarias? Después vamos a definir mejor las salas críticas, pero donde estos accidentes se hacen más frecuentes y letales. Bueno, la primera razón, el primer porqué, porque salva vidas. Y ya vamos a explicar el porqué técnico salva vidas la red aislada hospitalaria. Pero también hay otra razón más que importante de por qué tenemos que usar redes aisladas en estas salas críticas hospitalarias. Porque estamos obligados por ley. Eso es muy importante también para ustedes. Porque cuando ya en el desarrollo profesional le van a decir, che, pero esto hay que hacerlo realmente, y es muy fácil. Porque cuando hay una cuestión de decisión económica para hacer algo, va a decir, pero estamos obligados. A ver, si lo pongo en muchos me van a decir, sí, ingeniero, pero hay muchas clínicas, sanatorios u hospitales que no tienen redes aisladas en las salas críticas. Sí, ya lo sé, y están incumpliendo la ley. ¿Cuál es la ley que están incumpliendo? Esta que les pongo ahí. Ley 19.587 de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Qué dice específicamente en algunos de sus artículos reglamentarios, que no viene el caso porque se puede leer directamente la ley, que una instalación eléctrica, por ejemplo, la de los hospitales, debe ser desarrollada según lo dice el reglamento específico que Argentina toma como reglamento obligatorio. ¿Cuál es? El AEA 9364, sección 7, sección 710. Instalaciones, recomendaciones para realizar las instalaciones eléctricas en ámbitos hospitalarios. ¿Está? O sea, están todos obligados por ley a proyectar, construir y mantener según esa reglamentación. Vuelvo a insistir, me dicen, che, pero no todos tienen, y en algunos lugares del país les digo que son la minoría que lo cumplen. Les digo, está bien, es cierto, pero pensemos esto, vamos con el auto, llegamos a una esquina semaforizada, y se nos pone el semáforo en rojo, ¿qué hacemos? Tenemos que parar. Ahora, ¿por qué? Porque nos obliga la ley, no nos ponemos a discutir si está bien o está mal. Dice, vos tenés el semáforo en rojo, tenés que parar. Hay tipos que pasan en el semáforo en rojo, sí, listo. Pero la reglamentación está. Y está también las penas que uno queda expuesto por no cumplir. Listo. Pero como a nosotros nos gusta ir un poquito más allá de eso y explicar el por qué salva vidas, vamos a empezar a trabajar sobre eso. En una red convencional de distribución de energía eléctrica en baja tensión, se realiza por medio de dos conductores, ¿no? La que tenemos acá, ¿no? Acá, la que tenemos acá. Por medio de dos conductores. Un conductor activo, que llamamos fase, y un conductor pasivo, que llamamos neutro, porque está conectado a tierra. ¿En dónde? En el centro de distribución. En este caso, en el secundario del transformador de distribución, que seguramente anda por acá cerca. No, creo que está ahí abajo Está ahí abajo, ¿no es cierto? Sigue estando ahí. Bien. Entonces, el neutro que está conectado a tierra y la fase, y la tensión entre el fase y neutro es de nominalmente 220 volts. El tercer conductor es el de tierra, por eso en este toma corriente que ustedes tienen acá, tenemos el neutro, la fase y la tierra. Ok. Si sobre esos conductores cerramos el circuito eléctrico a través de una impedancia Z, lo que tenemos es la circulación de una corriente eléctrica I, cuyo valor nos define la ley de Ohm. Y I es numéricamente igual al voltaje dividido la impedancia que le conectamos. Por lo tanto, la corriente eléctrica, lo que queremos decir acá es que se desarrolla siempre sobre un circuito eléctrico cerrado. El circuito eléctrico se debe cerrar para que la corriente eléctrica fluya. Parece una obviedad, pero tengámoslo presente. Bueno, ¿qué sucede ahora si la impedancia que tocó los dos cables es una persona? Bueno, está claro, ¿no? Se desarrolla una corriente eléctrica, que es ahora la llamamos corriente de choque eléctrico, que va a pasar por el cuerpo de la persona y con un nivel de peligrosidad o de valor que va a depender ¿de qué? De el valor de la impedancia del cuerpo. Y eso es lo que nosotros llamamos macrochoque por contacto directo. ¿Por qué? Porque estamos tocando directamente el conductor bajo tensión. Pero no es necesario algo tan burdo que vaya alguien y
Pasa, ¿no? Sí. Che, agarrá el cable ese, cortaste allá, sí, corté, pum, y no lo había cortado. Bueno, es un choque eléctrico, pasa. Pero no es necesario que sea tan burdo. Puede pasar esto, ¿no? La persona está tocando solamente el conductor de fase, pero con otra parte de su cuerpo está de alguna manera referenciándose con tierra, la tierra, ¿no? A través de un zapato que no está aislado, por ejemplo, o estando descalzo. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, como la fase, el voltaje del borne de fase, pasando a través del cuerpo de la persona va a tierra y por tierra se cierra el circuito por el otro conductor que está conectado a tierra, en otro lugar, no importa, pero está conectado a tierra. Por lo tanto, se desarrolla la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque se desarrolla sobre un circuito eléctrico cerrado. Se cerró el circuito, ya no sobre el otro conductor del neutro, sino por la tierra. Y es lo que pasa normalmente. No sé si alguna vez ustedes han recibido una descarga eléctrica. ¿Alguien recibió una descarga eléctrica? ¿Sí? Y no es que estaban agarrando los dos cables. No, estaban tocando una parte bajo tensión. Bueno, a veces sí. Acá dicen que sí, no sé. Y estábamos descalzos, qué sé yo. Recibiste una descarga eléctrica. Bueno, esto es lo que llamamos nuevamente macrochoque por contacto directo. ¿Por qué decimos macrochoque? Esta es una definición del reglamento, ¿no? Directo. ¿Por qué macrochoque? Porque se realiza a piel intacta. En la mayor resistencia que opone nuestro cuerpo al paso de la corriente es de 2.000 a 3.000 ohmios, mientras que los órganos internos bajan a algunos pocos centenares de ohmios. Entonces, por eso se define macrochoque, contacto eléctrico accidental a piel intacta, con una parte bajo tensión. Eso está en el reglamento. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son los efectos del macrochoque, de la circulación de corriente eléctrica por el cuerpo en un macrochoque? Bueno, son estos que le decimos, esto es algo muy resumido, por cierto, ¿no? A 1 miliamper tenemos el hormigueo, que sentimos que algo está pasando, pero no tenemos demasiados problemas. En 3 miliamper ya se nota un dolor suave. 10 miliamper hay contracción muscular. Vieron que antes decía, si vos querés ver si algo tiene tensión, voltaje, nunca hagas esto, ¿no? Porque típicamente, si es fuerte, vas a cerrar. Si tocas un cable y estás bajo tensión y lo haces así, lo que va a producir es que te quedes pegado, como le decían, ¿viste? La madre, y te va a quedar pegado, claro. Hacelo así, porque si tenés contracción, lo que va a hacer es soltar, ¿no? Bueno, eso es contracción muscular. 100 a 300 miliamperes con macrochoque, estamos en presencia de la temida fibrilación ventricular. Ya con 100 miliamperes estamos ingresando a la posible fibrilación ventricular. Y ya con 500 miliamperes tenemos la asfixia. Perfecto, como bien nos ha indicado Juli anteriormente. Bueno, continuemos. ¿Qué pasa ahora en una red convencional que está alimentando ahora un equipo electromédico que tiene falla en su aislación? Es decir, que presenta en alguna parte que va a tomar contacto con el paciente un voltaje de contacto que no debería tener. Un voltaje, una tensión eléctrica. Y supongamos que el paciente toma contacto con esa parte bajo tensión. Entonces acá, fíjense que va a pasar lo mismo que antes. Se desarrolla una corriente a través del conductor de la fase una impedancia no infinita de aislación que tiene una falla, presenta una falla el equipo, el cuerpo de la persona nuevamente por la tierra se cierra al borne de neutro. Entonces estamos en presencia de lo que llamamos macrochoque por contacto indirecto. ¿Por qué? Porque no está tocando directamente el conductor de fase, sino lo está tocando a través de otra impedancia que presenta el equipo que tiene falla. Listo. Vamos a este caso. Nuevamente un equipo electromédico con falla, pero ahora le estamos realizando al paciente una intervención a través de un catéter invasiva, le decimos. O sea, estamos dentro del torrente sanguíneo, y entonces estamos cerca o en contacto a veces con el corazón. ¿Qué pasa si el equipo electromédico tiene una falla de aislación y ese catéter toma un voltaje referido a tierra? Bueno, vamos a estar en presencia del microchoque. Microchoque, ¿por qué? Porque ya no tenemos la piel intacta como la principal defensa. Tenemos una impedancia muy baja del cuerpo y encima
ese camino de cierre de la corriente se está desarrollando muy cerca del corazón o casi en contacto del corazón. Recordemos que una corriente eléctrica que pase por el corazón, fibrilación ventricular. ¿Está bien? Bien. La única manera que yo tengo de asegurarme de que una red interreal se mantiene en condiciones adecuadas es monitorear de manera permanente ahora tanto la fuga de sistema como capacidad. Y eso lo hago monitoreando por impedancia. O sea, no solamente miro la resistencia, sino mido la resistencia y la capacidad.